¿Cómo se recupera uno cuando su mundo se convierte en cenizas? El aire, esa noche, ya no olía a jazmín de luna, ni al tenue dulzor del pino que crecía junto al porche de Eli. No. Ahora, un hedor acre y metálico, como de hierro fundido y carne quemada, se aferraba a cada rincón, penetrando los pulmones con una densidad asfixiante que rasgaba la garganta y se incrustaba en el alma con una tenacidad insoportable. Era un olor que marcaba un antes y un después, una cicatriz olfativa que borraría para siempre el recuerdo de cualquier fragancia anterior. El rugido voraz de las llamas, ese monstruo insaciable, había devorado no solo la madera antigua que crujía bajo los pies, ni el cristal que refractaba la luz de la mañana en mil colores. Había consumido las risas de sus hijos que resonaban en los pasillos, el aroma reconfortante del café recién hecho que despertaba la casa cada amanecer, y el tacto suave y pulido de la mesa de caoba donde su abuela, con paciencia infinita y dedos arrugados, le enseñó a descifrar las palabras, a amar los libros que ahora eran solo montones de ceniza y papel carbonizado. Cada mueble, cada fotografía enmarcada con el brillo de vidas pasadas, cada imperfección en la pared que contaba una historia de superación, de una familia negra que, contra viento y marea, había prosperado y contribuido a la sociedad con dignidad inquebrantable, todo se había desvanecido en un instante, transformado en un eco mudo de lo que fue. Eli, el juez Elías Mensah, un pilar de su comunidad, un hombre de principios férreos que creía en el sistema que juró defender, a pesar de las cicatrices invisibles que el racismo había dejado a lo largo de su vida, llegó a lo que una vez fue su santuario para encontrarlo reducido a un esqueleto carbonizado, un monumento silencioso a la destrucción más absoluta. El calor abrasador aún irradiaba de las ruinas humeantes, un aliento ardiente que le golpeaba el rostro, y el silencio, roto solo por el crepitar ocasional de las brasas que parecían susurrar secretos de dolor, y el lamento ahogado de su esposa, era más ensordecedor que cualquier explosión. Su hija, con el violín que tanto amaba intacto milagrosamente entre sus brazos, lo abrazaba con fuerza, sus pequeñas manos temblorosas aferrándose a su chaqueta con la desesperación de quien se agarra a la única certeza que le queda. En ese momento, en medio de la ceniza y el dolor que se anclaba en cada poro de su piel, una ira helada comenzó a mezclarse con una determinación inquebrantable, una semilla de resistencia que prometía florecer incluso en el páramo de su devastación. La figura del juez Elías Mensah, o Eli, como lo conocían sus allegados y la comunidad que tanto respetaba su inquebrantable sentido de la justicia, se alzaba en el umbral de lo que fue su hogar, la silueta imponente recortada contra el resplandor moribundo de las brasas. Sus 50 y tantos años no habían mermado la agudeza de su mirada profunda, una mirada que había presenciado demasiadas injusticias, demasiados prejuicios velados y descarados, pero que aún irradiaba una fe inquebrantable en la balanza de la ley. Sin embargo, en ese instante bajo el manto denso de humo y la pesadez del aire frío que le calaba hasta los huesos, esa fe se sentía como una llama parpadeante, amenazada por la ráfaga gélida de la desolación. La noticia de la tragedia se había esparcido como reguero de pólvora por el vecindario de clase alta, un barrio donde la perfección de los jardines y la pulcritud de las fachadas solían ocultar las tensiones y los susurros de aquellos que no encajaban en la imagen idílica. Eli, un hombre forjado a base de puro esfuerzo y dignidad, cuya presencia en el estrado del juez infundía respeto y una rara sensación de esperanza, ahora se encontraba de pie, inerme, ante la manifestación más cruda de la injusticia personal. Sus manos, acostumbradas al tacto suave de los códigos legales, y al peso firme del martillo judicial, estaban ahora cubiertas de hollín, sus dedos rozando la textura áspera de un trozo de madera carbonizada que, apenas unas horas antes, había sido parte de la cuna de sus recuerdos. El silencio de la noche, que solía ser un bálsamo, se había transformado en un eco de lo perdido, interrumpido únicamente por el leve susurro del viento que arrastraba las cenizas y el llanto silencioso de su esposa, que se aferraba a él como a su último ancla. Los vecinos, algunos con rostros contorsionados por la genuina preocupación, otros con miradas que parecían albergar una curiosidad morbosa, se congregaban a una distancia respetuosa, sus murmullos apenas audibles, formando una especie de coro griego que observaba la tragedia. La comunidad, que lo veía como un faro de rectitud y un ejemplo de superación, ahora presenciaba su momento de mayor vulnerabilidad. Un instante que amenazaba con despojarlo de la coraza de su profesionalidad. Es en momentos como este, cuando la vida golpea con una crueldad inesperada, que la conexión humana se vuelve vital. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirte ahora. Es gratis y no te sales del vídeo.
Los días siguientes a la noche del fuego se deslizaron con una lentitud exasperante, cada hora estirándose como un chicle rancio, cargada con el peso denso del dolor y la burocracia. El aire en lo que quedaba de su casa, a pesar de los esfuerzos por ventilar, seguía impregnado del hedor persistente a humo y desolación, un recordatorio constante de la voracidad de las llamas. Eli, envuelto en una especie de niebla mental, se movía entre los escombros con la precisión de un arqueólogo que excava un yacimiento antiguo, buscando fragmentos de su vida, de su historia, de su alma. Sus manos, que normalmente sostenían documentos legales con una firmeza serena, ahora se hundían en la ceniza fría y pegajosa, desenterrando objetos irreconocibles, deformados por el calor, o milagrosamente intactos, como la pequeña figura de porcelana que su abuela le había regalado, ahora cubierta de hollín pero con su esencia preservada. El sonido de las palas de los investigadores raspando contra los restos calcinados de la estructura, un ruido monótono y descorazonador, se mezclaba con el murmullo bajo de las conversaciones técnicas, palabras como ignición, acelerante y patrón de quemado, flotando en el aire como fantasmas de una pesadilla. Cada trozo de madera chamuscada, cada objeto retorcido, era examinado con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo, buscando una pista, una señal, un culpable. Eli observaba, su rostro una máscara de profesionalidad y estoicismo, pero por dentro, un torbellino de emociones amenazaba con desbordarse. La rabia, contenida con una disciplina casi inhumana, se mezclaba con una tristeza profunda y un miedo latente por el bienestar de su familia. Su esposa, siempre fuerte y resiliente, se movía con una lentitud inusual, sus ojos enrojecidos por el llanto silencioso, y su hija, aunque aferrada a su violín como a un salvavidas, parecía haberse retraído en sí misma, sus risas habituales reemplazadas por un silencio que dolía más que cualquier grito. Fue en uno de esos atardeceres grises, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que se reflejaba en los cristales rotos de su hogar, cuando los agentes, con un tono más grave y una mirada de preocupación en sus rostros, pronunciaron un nombre que resonó en el aire como una sentencia: Patricia Patsy Albright. El juez Mensah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío que no provenía del aire de la tarde sino de la certeza de que esa mujer, con su sonrisa perpetuamente tensa y sus quejas veladas, pero cargadas de prejuicios, contra él y otras familias negras del vecindario, se había convertido en el centro de una verdad tan dolorosa como inevitable, una verdad que estaba a punto de desvelarse por completo. El nombre de Patricia Patsy Albright, una mujer blanca de mediana edad cuya presencia en el barrio era tan ineludible como la brisa matutina, pero infinitamente menos refrescante, era sinónimo de una sofisticación superficial que ocultaba un profundo resentimiento. Su sonrisa, siempre tensa, como si estuviera modelada con arcilla rígida, nunca alcanzaba sus ojos, que mantenían una frialdad calculada, una distancia que denotaba una superioridad autoimpuesta. Eli había tenido innumerables encuentros con ella a lo largo de los años, encuentros que, en la superficie, parecían meras interacciones vecinales o reuniones de la Asociación de Propietarios, HOA, pero que siempre estaban teñidos de una sutil, casi imperceptible pero inconfundible, hostilidad. Patsy era la presidenta de la HOA, y desde esa posición de poder, había convertido la preservación del carácter del barrio en un eufemismo insidioso para la exclusión, una herramienta para mantener a raya a aquellos que, a su juicio, no encajaban en su visión monocromática de la comunidad. Eli recordaba con vívida claridad el aroma de su perfume floral, siempre el mismo, una mezcla dulzona y empalagosa que ahora se le antojaba nauseabunda, y el crujido de sus trajes de tweed impecables, que parecían gritar clase, mientras sus palabras susurraban prejuicio. Había sido testigo de sus microagresiones, tan pequeñas que a menudo pasaban desapercibidas para otros, pero que para Eli, con la piel curtida por años de racismo sistémico, eran tan evidentes como un puñetazo en el estómago. El tono de voz ligeramente condescendiente cuando le preguntaba sobre el mantenimiento de su jardín, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba de ciertos elementos que alteraban la armonía del vecindario, las quejas veladas sobre ruido excesivo o reuniones que se prolongaban demasiado, siempre dirigidas a las familias negras. Eli, con la paciencia forjada en las aulas de la ley y los tribunales, siempre había respondido con una calma imperturbable, con una dignidad que desarmaba, o al menos intentaba desarmar, la hostilidad subyacente. Había optado por la educación, por el ejemplo silencioso, creyendo que la justicia y la verdad, a la larga, prevalecerían. Pero ahora, con su hogar reducido a cenizas, con el hedor de la destrucción aún en sus fosas nasales, esa paciencia se sentía como una debilidad, esa dignidad como una armadura perforada.
La imagen de Patsy, con su sonrisa tensa y sus ojos fríos, se superponía a la de las llamas devorando sus recuerdos, y una nueva capa de ira, más profunda y personal, se solidificaba dentro de él, mezclándose con la helada determinación de que esta vez, el eufemismo se desvelaría por lo que realmente era, y la justicia, su justicia, se haría sentir de una manera que Patsy Albright jamás podría haber imaginado. La semana que siguió a la acusación formal de Patricia Albright, se extendió como un sudario gris sobre la vida de Ellie, cada día un paso más cerca del inevitable enfrentamiento, del momento en que su dolor personal chocaría de frente con su deber sagrado. La noticia se había filtrado a la prensa, y el caso, con su carga explosiva de racismo y destrucción, se había convertido en un foco de atención mediática, un circo de susurros y especulaciones que Ellie intentaba ignorar con una disciplina casi inhumana. La sala del tribunal, su santuario profesional, se sentía ahora como un campo de batalla, donde se libraría una guerra no solo legal, sino profundamente personal. Ellie, el juez Mensah, se preparaba para presidir el juicio, una ironía cruel que retorcía las entrañas de su alma. La idea de sentarse en el estrado, de ser el árbitro de la ley, en un caso donde él era la víctima, era una tortura, un dilema ético, que lo carcomía desde dentro, amenazando con desmantelar los cimientos de su integridad. El peso de su toga negra, que normalmente le otorgaba una autoridad sobria y una sensación de propósito inquebrantable, se sentía ahora como una carga opresiva, el tejido rugoso rozando su piel con una aspereza que reflejaba la tensión en su interior. Los días previos al juicio estuvieron marcados por un silencio denso en su hogar temporal, un pequeño apartamento alquilado que carecía del alma y la historia de su casa victoriana. Los susurros de su esposa y sus hijos eran apenas audibles, como si temieran que cualquier sonido fuerte pudiera romper la frágil paz que intentaban construir. Ellie se refugiaba en su estudio improvisado, rodeado de códigos legales y documentos, el olor a papel y tinta intentando ahogar el persistente aroma a humo que aún creía percibir en su ropa. El suave roce de la madera pulida bajo sus manos, un gesto inconsciente que solía calmarlo, ahora apenas le ofrecía un ancla a la realidad. Su mente era un torbellino de pensamientos, de recuerdos de su casa en llamas, de la imagen de Patsy Albright, de las palabras de la ley que debía aplicar con imparcialidad. La pregunta martilleaba su mente con una insistencia brutal. ¿Podría el hombre cuya vida había sido destrozada por el odio racial de la acusada, presidir imparcialmente el juicio que determinaría el destino de Patricia Albright? La respuesta no era sencilla, y la lucha interna se libraba en lo más profundo de su ser. El día del juicio, tan esperado y temido, se acercaba inexorablemente, y con él, la confrontación más dolorosa de su carrera, un momento que definiría no solo el destino de una mujer, sino la propia esencia de la justicia, y la capacidad de un hombre para trascender su propio sufrimiento en aras de un bien mayor, un desafío que resonaba en cada fibra de su ser, prometiendo una resolución que lo cambiaría para siempre. El aire en la sala del tribunal, una semana después de la acusación formal, era denso, casi tangible, cargado con el peso de la ley y las expectativas, un silencio expectante que vibraba en el ambiente como la cuerda tensa de un violín a punto de romperse. El juez Elías Mensah, Ellie, con su toga negra que se deslizaba sobre sus hombros como un manto de autoridad sobria, se sentó en el estrado del juez, su figura imponente enmarcada por la madera oscura y los símbolos de la justicia. Su rostro, cincelado por la experiencia y el dolor, era una máscara de profesionalidad, cada línea de expresión cuidadosamente controlada, para no traicionar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse en su interior. Los músculos de su mandíbula estaban tensos, apenas perceptible, un microgesto que solo una mirada muy atenta podría detectar. El suave roce de la madera pulida bajo sus manos, la misma madera que había sentido tantas veces, era ahora el único ancla a una realidad que se le antojaba borrosa, el único punto de contacto con el mundo exterior que no se sentía como una amenaza. Sus dedos se aferraban a la superficie lisa, sintiendo la frialdad de la caoba, un contraste con el fuego que aún ardía en su memoria. La sala estaba abarrotada, cada asiento ocupado por rostros ansiosos, curiosos, algunos solidarios, otros con una expresión indescifrable. Los susurros de los asistentes, una mezcla de comentarios y expectación, eran apenas audibles, un murmullo bajo que parecía amplificarse en el silencio tenso, creando una atmósfera de anticipación febril. Ellie podía sentir las miradas, el peso de los ojos de la comunidad, de los medios de comunicación, de su propia familia que observaba desde la galería,
una presencia silenciosa que le recordaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El tic-tac apenas audible del reloj de pared parecía marcar el ritmo de su propio corazón, un tamborileo lento y pesado. Entonces, la puerta lateral de la sala se abrió con un crujido suave pero definitivo, un sonido que pareció romper la burbuja de aire denso que los envolvía. Todas las cabezas se giraron, y la acusada entró. Patricia Albright, con su traje de tweed impecable, un color que él identificaba como un gris perla, y un ligero rastro de su perfume floral, ese aroma dulzón y empalagoso que ahora le revolvía el estómago, se detuvo en seco en el umbral. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia velada y una autoconfianza inquebrantable, se encontraron con los de Ellie, una colisión de miradas que resonó en el silencio cargado de la sala. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero en ese breve lapso, Ellie vio un microgesto en el rostro de Patsy, una chispa de sorpresa, mezclada con desafío, una especie de reconocimiento gélido, que se reflejó en la contracción casi imperceptible de sus pupilas. Sus labios, que solían curvarse en esa sonrisa tensa, ahora estaban apretados en una fina línea, una barrera contra cualquier emoción que pudiera revelarse. Era ella. La mujer que había quemado su casa hasta los cimientos, la que había reducido a cenizas los recuerdos de una vida, la que había intentado despojarlo de su santuario, ahora de pie ante *su tribunal, en *su sala, como acusada. El juez Mensah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un escalofrío que no era de miedo sino de una fría y calculada determinación. La tensión secundaria se tejía a través de la sala. La mirada inquisitiva de los medios de comunicación, sus cámaras y grabadoras listas para capturar cada matiz de este drama sin precedentes. La expectación de la comunidad dividida, algunos con la esperanza de justicia, otros temiendo la verdad. La preocupación silenciosa de su esposa e hijos que observaban desde la galería, sus rostros pálidos, sus manos entrelazadas, una imagen que lo anclaba a la realidad de su dolor personal. La lucha de Ellie no era solo por la justicia legal que debía administrar, sino por la integridad de su propia alma, por demostrar que la ira personal, por justificada que fuera, no podía doblegar los principios fundamentales de la justicia que había jurado defender. El choque entre el hombre devastado por la pérdida y el juez inquebrantable que debía ser estaba a punto de decidirse, y su resolución definiría no solo el destino de Patricia Albright, sino la propia esencia de la justicia en una comunidad que observaba, sin aliento, cada movimiento, cada palabra, cada silencio, esperando ver si el fuego del odio podría ser extinguido por la fría llama de la ley, o si, por el contrario, consumiría todo a su paso, dejando solo cenizas y desesperación. En ese instante, Ellie sintió que la toga, ese manto de su juramento, pesaba más que nunca sobre sus hombros, no por su tela, sino por el peso invisible de una balanza que se inclinaba peligrosamente. Recordó un día de su juventud, una tarde de verano en la que, siendo solo un niño, le negaron la entrada a una heladería por el color de su piel. No hubo gritos, solo una mirada fría y una puerta cerrada. Su abuela, en lugar de ira, le había enseñado a transformar ese dolor en una fuerza silenciosa, un ancla para la dignidad. ¿Podría invocar esa misma sabiduría ahora, cuando el fuego había consumido no solo su casa, sino también la inocencia de esa lección? La sala entera, sin saberlo, se aferraba a esa pregunta silenciosa. ¿Podría un hombre, despojado de su hogar, de sus recuerdos, de su paz, por el odio de la mujer que ahora lo miraba fijamente, mantener la fría objetividad que la ley exigía? La respuesta no solo decidiría el destino de Patsy Albright, sino que redefiniría la esencia misma de la justicia en la mente de todos los presentes. Cada fibra de su ser gritaba venganza, pero su deber, su juramento, clamaba por algo más elevado. ¿Estará Ellie a la altura de su propio legado? El abogado de Patsy, un hombre de maneras pulcras y voz grave, se levantó para presentar una moción rutinaria, pero fue el gesto casi imperceptible de su cliente lo que cortó el aire. Patsy, con una mano enguantada de seda, alisó una arruga inexistente en su falda de tweed, sus ojos, por un instante, se deslizaron hacia la toga de Ellie, una mirada que contenía una mezcla de desdén y una burla apenas contenida, como si ese símbolo de autoridad fuera una mera imitación en un hombre como él. Era una microhumillación, una de esas reglas no escritas que ella siempre había dominado, diseñada para desestabilizar sin dejar rastro legal. Ellie, sin embargo, no parpadeó. Sus ojos permanecieron fijos, inescrutables, su voz un susurro grave que ordenaba continuar.
Por dentro, el fuego de la rabia crecía. Pero en su exterior, la calma era absoluta, un muro inexpugnable. Patsy, al ver su inmutabilidad, sintió una punzada de irritación. Asterisco. Este hombre no tiene límites, ni siquiera el fuego pudo romperlo. Pero no durará. Nadie puede ser tan fuerte, tan incorruptible. Lo haré caer, a su manera, como siempre lo he hecho con los que no entienden su lugar. Asterisco, pensó, su mente ya tejiendo las redes de su próxima estrategia, con la misma frialdad con la que planificaba sus reuniones de la HOA. El juicio comenzó. Los fiscales, con una meticulosidad implacable, desplegaron las pruebas. Fotografías del hogar de Eli reducido a cenizas, imágenes que mostraban la devastación con una crudeza desgarradora. El olor a humo, aunque ausente en la sala, parecía impregnar la memoria colectiva de los presentes. Eli, al ver las proyecciones de su casa en la pantalla grande, sintió un escalofrío. Sus ojos se fijaron en un fragmento de pared carbonizada, donde aún se distinguía la silueta de lo que había sido el marco de una foto familiar. Apretó los puños bajo el estrado. El tacto frío de la madera era su único ancla para no desmoronarse. Patsy, sentada al lado de su abogado, mantenía una postura rígida, casi petrificada, pero Eli notó el temblor casi imperceptible de sus dedos sobre la mesa, la forma en que sus labios se humedecían con nerviosismo. Había una fisura en su armadura de superioridad, una grieta que el peso de la evidencia comenzaba a abrir. El fiscal detalló los hallazgos: trazas de acelerante, patrones de quemado que apuntaban a un incendio intencionado, y un testimonio de un vecino que había visto el coche de Patsy cerca de la casa de Eli la noche del fuego. Cada palabra era un martillazo en el alma de Eli, pero su rostro permanecía impasible, su mirada, una tormenta contenida. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una antigua empleada de Patsy, una mujer de mediana edad con voz titubeante pero firme, subió al estrado. Sus palabras eran un cuchillo afilado. La señora Albright solía hablar de cómo ciertas personas estaban estropeando la estética del barrio, y una vez, después de una reunión de la HOA, la escuché decir que sería una pena si la casa del juez Mensa sufriera un accidente, así vería quién manda aquí. Eli sintió como un nudo se le formaba en el estómago, no por la sorpresa, sino por la confirmación de lo que siempre había sabido. La mirada de Patsy, que hasta entonces había sido desafiante, se volvió por un instante aterrorizada. Un miedo fugaz, antes de que su abogado interviniera con una objeción. La defensa, con un tono agresivo, intentó desacreditar a la testigo, sugiriendo que sus motivaciones eran personales y malintencionadas. Pero el daño ya estaba hecho. Eli sentía el peso de cada palabra, el eco de cada prejuicio, resonando en el silencio de la sala. De repente, Patsy se levantó de su asiento, sus ojos inyectados en ira, y con voz estridente que rompió el protocolo, gritó: «Usted no puede juzgarme. Usted es parte del problema. Su presencia aquí es una farsa». La sala se sumió en un caos de murmullos y exclamaciones. Eli, con el corazón latiéndole con una fuerza brutal en el pecho, sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba acorralado, no por las palabras de Patsy, sino por el conflicto ineludible entre el juez y el hombre, entre la ley y el dolor que lo consumía. En medio del clamor, Eli golpeó el martillo con una fuerza que resonó en cada rincón de la sala, silenciando de golpe el caos. Sus ojos, que hasta ese momento habían contenido una tormenta, se encendieron con una claridad inquebrantable, una determinación que heló la sangre de Patsy. «Señora Albright», dijo su voz, firme y resonante, sin rastro de debilidad, «su ira no tiene cabida en este tribunal, y su intento de deslegitimar este proceso solo demuestra la desesperación de quien se sabe culpable. He jurado defender la ley, no solo para proteger a la víctima, sino para asegurar que la justicia prevalezca, incluso cuando la víctima sea yo mismo. Y lo haré. Este juicio continuará, y será un testimonio de que el odio, no importa cuán arraigado esté, nunca podrá apagar la llama de la verdad». La sala contuvo el aliento, el giro era inesperado, la autoridad de Eli inquebrantable. Patsy se desplomó en su asiento, su rostro pálido, la arrogancia borrada por una comprensión repentina y aterradora de la fuerza que tenía enfrente. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El eco del martillo aún vibraba en el aire, una resonancia que parecía sacudir los cimientos de la sala. Patricia Albright se había desplomado en su asiento, su traje de tuit ahora parecía una coraza vacía, y su rostro, desprovisto de toda arrogancia, era un lienzo pálido de incredulidad,
y un miedo que, por primera vez, no podía disimular. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban fijos en él y con una mezcla de terror y una comprensión aterradora. Este hombre, al que había subestimado y humillado, era más fuerte de lo que jamás imaginó, un pilar inquebrantable de la justicia que ella intentaba corromper. La sala, antes un hervidero de murmullos, se había sumido en un silencio reverencial, un silencio que no era de asombro, sino de una profunda y compartida catarsis. Ellie, con la mirada aún encendida, sintió la pesadez de su decisión, pero también una extraña ligereza, como si al pronunciar esas palabras, hubiera liberado un peso que llevaba en el alma. Había elegido el camino más difícil, el de la justicia por encima de la venganza, y en ese acto, se había reafirmado no solo como juez, sino como ser humano. Desde la galería, su esposa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, posó una mano sobre la de su hija, un gesto de esperanza y orgullo. La historia de Ellie, de cómo el fuego del odio no pudo consumir la llama de la justicia, apenas comenzaba a desplegarse. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El silencio que siguió al martillazo y a las palabras de Ellie fue diferente, más profundo que cualquier otro momento en la sala. Ya no era de expectación tensa, sino de una reverencia teñida de asombro. La figura de Patricia Albright, antes erguida y desafiante, se había encogido en su asiento, su cara, antes una máscara de superioridad, ahora un lienzo pálido de incredulidad, y un miedo primario que no podía disimular. Sus ojos, antes llenos de desdén, estaban fijos en él y con una mezcla de terror y una comprensión aterradora. Este hombre, al que había subestimado y humillado, era más fuerte de lo que jamás imaginó, un pilar inquebrantable de la justicia que ella intentaba corromper. Desde la galería, la esposa de Ellie, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, posó una mano sobre la de su hija, un gesto que transmitía una oleada de esperanza y un orgullo silencioso que resonó en el corazón del juez. Él sintió el peso de su decisión, pero también una extraña ligereza, como si al pronunciar esas palabras, hubiera liberado un ancla de su alma, una parte de su dolor personal, que ahora se transformaba en una fuerza inquebrantable. Había elegido el camino más difícil, el de la justicia por encima de la venganza, y en ese acto, se había reafirmado no solo como juez, sino como ser humano. El aire, aunque denso, ya no estaba cargado de tensión volátil, sino de una nueva resolución, un compromiso tácito de que la verdad, por dolorosa que fuera, prevalecería. El juicio se reanudó, pero el ritmo había cambiado. La defensa, recuperándose del impacto del exabrupto de Patsy, intentó una nueva estrategia, buscando desviar la atención de las pruebas directas. Presentaron testigos de carácter que elogiaban la contribución de la señora Albright a la comunidad, pintándola como una mujer incomprendida, víctima de una campaña de desprestigio. Ellie escuchaba, sus ojos fijos, su mente analizando cada testimonio, cada matiz de las palabras. Sabía que su imparcialidad estaba siendo puesta a prueba en cada aliento, cada silencio. Los obstáculos no eran solo legales, eran emocionales, recordatorios constantes de la sutil red de prejuicios que Patsy había tejido a lo largo de los años. Patsy, aunque visiblemente afectada, no se había rendido. Mientras su abogado interrogaba a un testigo, ella deslizó una mirada gélida hacia Ellie. Su mente, retorcida y calculadora, ya estaba tejiendo la siguiente fase de su ataque. Este hombre es un fraude, pensó, el ligero aroma a su perfume floral mezclándose con el aire viciado de la sala. Su calma es una farsa. Hay una grieta en su armadura, y la encontraré. No voy a perder contra él, no contra asterisco uno de ellos asterisco. Lo haré caer, como siempre he hecho con los que no entienden su lugar. Él no es diferente. La tensión escaló cuando la defensa llamó a un experto en incendios, quien con una terminología técnica enredada, intentó sembrar la duda sobre la naturaleza intencionada del fuego, sugiriendo una posible falla eléctrica, o un accidente fortuito. Las palabras se sintieron como puñales para Ellie, reabriendo la herida de la pérdida, el recuerdo del olor a quemado, del violín de su hija milagrosamente intacto, una imagen que se grababa en su mente. Por un momento, una oleada de agotamiento y desesperación lo invadió. Su garganta se cerró, sus ojos se nublaron, y la tentación de levantar la sesión, de ceder al peso insoportable de su dolor, fue casi abrumadora. El martillo en su mano parecía una carga demasiado pesada. Pero entonces, sus ojos se cruzaron con los de su hija en la galería.
La niña, agarrada a su violín, le ofreció una sonrisa pequeña, pero llena de una fe inquebrantable. En ese instante, Ellie sintió una fuerza renovada, un ancla que lo devolvía a su propósito. No podía defraudarla, no podía defraudar a su abuela, ni a todos aquellos que habían luchado por la dignidad. Enderezó la espalda, su voz clara y firme como nunca antes, interrumpiendo al perito con una pregunta aguda que desmanteló su argumento. La sala contuvo el aliento, sintiendo la intensidad de su resurgimiento. Si está sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La defensa, acorralada, jugó su última carta. El abogado de Patsy, con una voz que intentaba sonar convincente, argumentó que su cliente era víctima de una caza de brujas, motivada por la envidia y el resentimiento de aquellos que no podían alcanzar su estatus. Las palabras, calculadas para herir, resonaron en la sala, insinuando que Ellie, como juez y como persona, estaba sesgado por su propia historia. Patsy, con una lágrima de cocodrilo que resbalaba por su mejilla, levantó la mirada hacia la galería buscando compasión, pero sus ojos se encontraron con los de la esposa de Ellie, que le devolvió una mirada de acero. La presión sobre Ellie era insoportable, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. Era el momento de la verdad. Un callejón sin salida donde su dolor personal se enfrentaba directamente a la integridad que juró defender. El aire se hizo más denso, cargado de la expectativa de un colapso. Pero Ellie no se derrumbó. Su mirada se posó en Patsy, luego en la bandera de la sala en el símbolo de la balanza. Inspiró profundamente, el aroma a madera antigua del estrado llenándole los pulmones, y con una voz que era un trueno silencioso, dijo: «La ley no entiende de estatus ni de resentimientos, solo de hechos y de justicia. Y los hechos, señora Albright, han demostrado un patrón de conducta que va más allá de la envidia, han demostrado un odio arraigado que culminó en la destrucción. Y si usted cree que su estatus la exime de las consecuencias de sus acciones, se equivoca. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Y yo, como juez, me aseguraré de que esa verdad resuene en esta sala, y más allá». Su voz, que había comenzado grave, se elevó con una convicción inquebrantable, un eco de la voz de su abuela enseñándole a leer, a luchar por la verdad. La sala contuvo el aliento, la segunda gran virada había llegado, revelando la inmensidad de la fortaleza de Ellie. Patsy, al escuchar cada palabra, sintió cómo el mundo se le venía encima. Su sonrisa tensa se desmoronó, su pálido rostro se contorsionó en una mueca de desesperación y furia impotente. Las lágrimas, esta vez genuinas, brotaron de sus ojos, no de remordimiento, sino de la amarga comprensión de que había perdido, no solo el juicio sino el control, el poder que tanto había atesorado. Se levantó bruscamente, sus manos temblaban, y antes de que su abogado pudiera detenerla, gritó: «No, esto no es justo, usted me odia, es por lo que soy, por...». Pero sus palabras se ahogaron en un sollozo ahogado. Su cuerpo se desplomó en el asiento, una figura rota, despojada de toda su falsa sofisticación, expuesta en su vulnerabilidad y su malicia. El silencio que siguió fue el más profundo de todo el juicio, un silencio que lo decía todo. Ellie observó su colapso, no sintió alegría, ni venganza. Solo una profunda y agotadora sensación de liberación. El peso de la toga, que antes le oprimía, ahora se sentía como un manto de dignidad. Cerró los ojos por un instante, y en la oscuridad de sus párpados, vio la imagen de su casa en llamas, pero también la sonrisa de su hija, el rostro sabio de su abuela. Había defendido la ley, sí, pero también había defendido su alma, la de su familia, la de su comunidad. Había transformado el fuego del odio en la llama inquebrantable de la justicia. Su respiración se normalizó, sus manos dejaron de aferrarse a la madera y se posaron con calma, la misión, cumplida. El veredicto fue unánime, culpable. La palabra resonó en la sala, un eco definitivo que selló el destino de Patricia Albright. La atmósfera de la sala cambió drásticamente, el aire ya no era denso de tensión, sino de una extraña mezcla de alivio y solemnidad. Los murmullos de la gente se hicieron más fuertes, pero esta vez eran de una satisfacción contenida, de una esperanza renovada. La justicia, aunque lenta y dolorosa, había prevalecido. Patsy fue escoltada fuera de la sala, su figura encorvada,
su rostro cubierto por una desesperación que ya no podía esconder. La comunidad había presenciado no solo un juicio, sino una lección, una reafirmación, de que los principios de equidad y verdad eran más poderosos que cualquier prejuicio. Ellie levantó la vista hacia la galería, buscando los ojos de su esposa y sus hijos. Sus miradas se encontraron, y en ellas vio no solo el amor y el orgullo, sino la promesa de un nuevo comienzo, de una casa que se reconstruiría, no solo con ladrillos, sino con una fe más fuerte, con la certeza de que incluso de las cenizas, la dignidad puede resurgir con más fuerza. Había demostrado que el odio puede destruir pero nunca podrá silenciar la voz de la justicia, ni apagar la llama de la esperanza que arde en el corazón de aquellos que se niegan a ser quebrados. La vida a veces nos golpea con fuerza, nos reduce a cenizas, pero es en esos momentos cuando descubrimos la verdadera fortaleza que llevamos dentro, la capacidad de levantarnos, de reconstruir, de seguir creyendo en un mundo más justo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia. Con el veredicto, no solo se cerraba un capítulo de dolor y destrucción, sino que se abría un horizonte de esperanza tangible. La comunidad, que había presenciado la implacable lucha de Ellie, comenzó a reconstruir su propia fe en la justicia. Los escombros de la casa de los Mensa, que antes habían sido un monumento al odio, se transformaron en el cimiento de un nuevo hogar, erigido con el apoyo y la solidaridad de vecinos, amigos y extraños, conmovidos por su historia. Ellie, con su familia a su lado, no solo supervisaba la construcción de paredes, sino la de puentes, tendiendo la mano a aquellos que, como Patsy, habían estado cegados por el prejuicio, buscando enseñarles no con condena, sino con el ejemplo de la resiliencia y la compasión. Su mirada, ahora más profunda y serena que nunca, reflejaba la certeza de que el verdadero poder no reside en el fuego que destruye, sino en la llama inquebrantable de la dignidad y la capacidad humana de perdonar, de sanar, y de levantarse, una y otra vez, de entre las cenizas, para construir un mundo más justo y equitativo para todos.